Y como les contaba al inicio del panorama argentino, hay un fotógrafo que también es periodista que se tomó 10 años para recorrer y poder captar a través de la cámara de fotos la esencia, la mística de los carnavales. Estuvo en Argentina, también visitó los carnavales de Brasil, de Panamá, los carnavales de Colombia, de Uruguay. Carnavaleando es este proyecto con mayúsculas que tiene al carnaval, a esta fuente de tradiciones, a esta mixtura de culturas heterogéneas que nos unen, porque en el carnaval se disipan las diferencias, porque en el carnaval todos pueden mostrar sus rostros, sus vestimentas, su mística. Un proyecto que está pronto a ser un libro. Diego Bersuski, nuestro productor de contenidos, tuvo la oportunidad de dialogar con este colega que además es fotógrafo y lleva adelante este proyecto que es muy ambicioso y que tiene 10 años de recorrido. Carnavaleando es un resumen de la cultura latinoamericana. Trabajo especialmente en turismo, viajes populares, culturas. Trabajo freelance para varios medios de acá y del extranjero. Es un proyecto que lleva más de 10 años, que abarca los carnavales de Latinoamérica, desde Argentina, específicamente en Tilcara, en la Quebrada Humahuaca, hasta Panamá. Fui a Oruro, a Montevideo, a Barranquilla en Colombia, a Río de Janeiro, Salvador y Olinda en Brasil y a Ciudad de Panamá. Todo esto en diferentes años, son 8 carnavales que quieren llegar a ser un libro de fotografías. Quise abarcar todos los carnavales de Latinoamérica porque son como algo muy importante en la cultura, eso forma parte del acervo cultural latinoamericano, los carnavales. Las costumbres, las culturas populares, abarca todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, el teatro, la música, la danza. Y además es un encuentro de clases el carnaval, ¿no? Es una fiesta callejera lúdica, muy libre, donde todas las clases sociales se mezclan casi sin distinción. La gente te abraza, está en un estado de felicidad total y es eso, me parece que es la tregua que se da el pueblo durante ese periodo de fiesta. El carnaval, sí, además de la tradición, es la unión de la gente, la unión de los pueblos, la unión de las clases sociales en cierta forma. Y es eso, es rescatar antiguas tradiciones que en algunos casos se van perdiendo y el carnaval se ocupa de rescatar las tradiciones culturales, ¿no? Por ejemplo, en Colombia y en Oruro en Bolivia y en Barranquilla en Colombia, son patrimonio de la UNESCO. ¿Por qué? Porque rescatan danzas, músicas, bailes que de otra manera se perderían si el carnaval no las retomara. Bueno, la similitud en principio es esa, el desahogo, las ganas de salir a la calle a festejar, de encontrarse, de juntarse, de bailar, de cantar, de tocar sus instrumentos. Yo decidí hacer Carnavaleando, el libro de fotos, 10 años de fiesta en un libro, a través del financiamiento colectivo, que es una forma muy democrática y de que la gente participe. Y es muy simple porque es un microfinanciamiento, ¿sí? Cada uno, los amigos, los colegas, los desconocidos, a través de una plataforma, que en este caso es Panal de Ideas, la plataforma que elegimos para subir este proyecto, hace un aporte. Y el aporte, con su aporte se lleva una recompensa. Esa recompensa va desde una foto, pasando por el libro, al libro y una foto, o diferentes tipos de patrocinios para las empresas o instituciones que quieran aportar un poco más que el microfinanciamiento. Yo me meto de lleno en la fiesta porque de otra manera no podría trabajar. Para comprender el lugar donde vivimos es fundamental estudiar la lengua que hablaban incluso nuestros antepasados. En Mendoza, el Centro Vasco, que tiene que ver con esta tradición cultural, lleva adelante y abrió las puertas para un curso de lengua euskera, una lengua que se habla en el límite entre España y Francia. Mucho para aprender y mucho para disfrutar para aquellos que se animan a estudiar la lengua euskera. Fíjate, desde Acequia TV, Mendoza, este informe especial.
El euskera es la lengua vasca, es el idioma más antiguo de Europa y que aún se sigue utilizando en países como Francia y España. En nuestra provincia, cerca de 50 personas motivadas por diferentes intenciones y legados culturales y familiares se acercan todas las semanas al Centro Vasco para aprender el idioma. Bueno, el euskera es el idioma del País Vasco. El País Vasco que está... que en realidad en este momento tiene 3 administraciones, una parte en el sur de Francia, otra parte en el norte de España y la otra Navarra. Pero que desde el siglo VII antes de Cristo, o 7000 años antes de Cristo, ya ese pueblo ya vivía en ese lugar. Por lo tanto, en este momento es el pueblo indígena más antiguo de Europa. Y su idioma también, el idioma indígena más antiguo de Europa. Es un idioma difícil de aprender, digamos, la preparación que tenemos nosotros, todos, generalmente se orienta hacia el inglés. Entonces el euskera tiene diferencias muy importantes, no es como el inglés, es difícil, significa ponerse, estudiar, etcétera, etcétera. Y bueno, y sobre todo lo más importante de todo, que encontramos un lugar, o yo por lo menos, encontré un lugar de contención, ¿no? Si acá nos reunimos una vez por semana, nos reunimos los viernes también, que se hacen asados, o festejamos las fiestas vascas también. A mí me encantan los grupos de euskera porque son muy heterogéneos en cuanto a por qué quieren estudiar euskera. Mucha gente obviamente por una cuestión de sentimientos y de relación con su pasado, con sus antepasados, sus padres, sus abuelos. Otros porque a lo mejor se van a ir a vivir allá o tienen una beca. Otra gente que ha vivido allá y no lo ha aprendido y viene a aprenderlo acá porque le interesó. Otra gente que estudia la carrera de lengua y literatura y le interesan las lenguas, sobre todo las lenguas indígenas, porque esta es una lengua indígena de Europa, pero indígena. O sea, la motivación es muy diversa. Es la segunda vez que lo intento. La primera vez lo desestimé, pero ahora tengo razones. Mis nietos que viven en España, en Navarra, intercalan saludos, palabras, modismos en vasco y yo me siento, no me quiero sentir ajena. Entonces, para poder integrarme, Alicia es una gran profesora, así que espero poder lograrlo. Y desde Mendoza les propongo que viajemos hasta Chubut con nuestros amigos del Cine Móvil. Seguimos redescubriendo las culturas de la Argentina tierra adentro, como siempre lo decimos, y pisamos Gaiman, tierra de galeses. Estuvimos charlando con una descendiente de galeses que trata de transmitirnos a nosotros todo lo que representa esta cultura para ellos, para el pueblo de Gaiman. Fíjate. La ruta del cine comienza su viaje por la provincia de Chubut. Allí, siguiendo los pasos de los primeros colonos galeses, llegamos a Gaiman. Estamos en Gaiman, Chubut. Mi nombre es Ana Chebrando Riz. Soy descendiente de galeses y por eso mantengo la tradición de mi familia de tener una casa de tegales. Los galeses vinieron acá en 1865 huyendo de la dominación inglesa. En la época de la Revolución Industrial tenían que trabajar en las minas de carbón dominadas por los ingleses, entonces ellos buscaban un lugar donde poder mantener su cultura, su tradición y sobre todo su idioma, que lo estaban prohibiendo en esa época ya. El idioma galés acá se perdió bastante. Se empezó a perder cuando la escuela daba clases en castellano y empiezan a venir otras migraciones de otros lados. Y al principio no se mezclaban, pero después se empezaron a mezclar, no les quedaba otra que mezclarse.
Y entonces ahí empieza un poco a diluirse el idioma, porque cuando la mamá no hablaba galés, los chicos no hablaban galés. Como mi mamá no aprendió el idioma, nosotros tampoco. Un día iba caminando por Trelew y paso por la Asociación San David y veo un cartel que decía clases de galés para todos los niveles. Entré, pregunté y me anoté. Yo creo que cuando encontré el galés es como que encontré la base de todo eso. El idioma para mí es la base de todo el resto de la cultura. Rocío tiene buen oído y aprendió primero a tocar el piano de oído. Y cuando empieza a escuchar canciones en galés y empezar a cantar en galés, empezaba, se sentaba y sacaba las canciones que cantaba. Y son las mismas canciones que yo escuchaba a mi abuelo cantar. Pero pasando una generación, un montón de años de que mi abuelo no vive, de golpe yo escucho las mismas canciones cantadas por mi hija. Para mí es súper importante porque el piano era un mueble de recuerdo de mi abuelo y hoy el piano vuelve a vivir con ella. Espero que disfruten la película. El Cinemóvil nos dio la posibilidad de conocer a Ana, descendiente de galeses. La ruta del cine dejó atrás un nuevo destino y una nueva historia que merecía ser contada. Ya volvemos con más Panorama Argentino.